Entonces, cuando Rick Strassman leía el libro de John Mack y veía el estudio que él hizo con sus colaboradores y los ensolapaba y sacaba el DMT, era lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Parece que el DMT es la llave o la evidencia para tratar de entender que estas entidades alienígenas o entidades de otras realidades se manifiestan con el ser humano, podría ser a través de esta sustancia que tiene el hombre adentro. Hola gente, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, Ámbito de playa, muy bien. sí, sí, la verdad que, bueno, como siempre es un honor estar en tu programa, tu prestigioso programa desde Alemania. A que sí que traté de estar en vacaciones, acá estoy en la costa, me tomé un poquito para charlar con Ainé de temas muy interesantes, pero más que todo agradecer que me hayas invitado a tu programa. A vos, a vos. Y mi querido amigo Luciano. Luciano post-ufología. Cuidado que se puso post-ufología. Vamos. Hola, Lu. Hola, Te ¿cómo? convencimos. Sí, bueno, lo que pasa es te debía visitar, esta visita te la debía. Aparte, soy muy amigo de Pablo también, estamos trabajando hace un tiempo en determinados temas, uno de los cuales vamos a hablar ahora. Y bueno, te debía la visita y el tema a mí me apasiona. Creo que encontrado algunas cuestiones interesantes respecto a un tema que en principio parece trillado, como es el DMT, o hablar de ayahuasca, pero hay algunas cuestiones que hemos investigado con Pablo y el grupo Buena Onda, que bueno, las vamos a exponer ahora, que me parecen súper interesantes. Así que te agradezco que me hayas invitado y bueno, adelante. El placer es mío, querido Luciano, que estés. Nunca me voy a olvidar, y lo voy a volver a decir, lo dijo un montón de veces en su momento en el aire, nunca me voy a olvidar que vos me enseñaste a usar el OBS, el transmisor, cuando nadie podía y nadie me estaba tirando un cable, me estaba volviendo loca para aprender con eso y con un par de indicaciones tuyas al toque ahí pudimos salir. Es más, me enteré que se hizo como una tradición de ir a pedirte, por favor, ayúdame en la transmisión. Debe haber sido porque lo dije tantas veces yo. Ayudé a Debe haber varios, sido. ayudé a varios canales a iniciarse, así que Viste, lo hago sos con como todo placer, con todo el placer. padrino, el padrino. Esas cosas son de buena gente. Esas cosas de colaborar con los compañeros en vez de poner la pata arriba como hacen otras personas, que no voy a nombrar, pero que andan haciendo de las suyas por atrás de cámara y bastante últimamente me enteré de cada cosa. No voy a quemar a nadie, no se Yo preocupen. les deseo lo Eh, mejor a todos ellos, de corazón. Sí, yo también, yo también. Me anduvieron haciendo unas cosas bastante, bastante, bastante feas, bastante de malos compañeros, pero allá ellos, ellas con su karma. Yo no digo nada, ya está. El señor Karma, yo lo confío mucho en el señor Karma. Tema apasionante tenemos hoy, el DMT, como decís vos, muy conversado. Vamos a contarle a la gente, ¿quién de los dos quiere empezar? ¿Qué cosa es el DMT, esta molécula? ¿Por qué es tan especial? A la gente vamos a imaginarnos que viene gente que no conoce el tema, como siempre, partimos desde los palotes. ¿Qué es esta molécula y por qué es tan especial? ¿Por qué es diferente de las demás? ¿Quién empieza? Luciano, Pablo. bueno, Yo sabía que iba a Bueno, pasar esto. bueno, yo soy Luciano, químico, dale, arranco yo. Si hablamos de molécula. Bueno, DMT es dale. una molécula orgánica, dimetiltriptamina. Es una molécula que está, un nombre extraño, pero es una molécula que es hiper común. Vos me podés preguntar dónde podemos encontrar DMT. Es más fácil preguntar dónde no hay DMT, porque el DMT ¿Dónde no está hay? presente en todo organismo vivo, incluso en las plantas y a veces se dice, no, el DMT se produce en la tiroides, ya vamos a hablar de ese tema. El DMT está hasta en los pulmones en grandes Ujú. concentraciones, para que te des una idea. Pero es una,
lo tiro ahora rapidito, después lo vamos a desarrollar un poquito más. El DMT es una llave de combinación mágica que incluso se la llama la molécula del espíritu. Hay un libro increíble que es el que explica todo el proceso de investigación de un psiquiatra muy famoso americano, el primer psiquiatra que se dedicó a estudiar este tipo de moléculas en la Universidad de Nuevo México, que es Rick Strassman, escribió ese libro a raíz de esa investigación, que ya arrancamos con esto. No estamos hablando de que alguien hizo una juntada como vos y yo y nos pusimos a investigar una molécula. Estamos hablando de una universidad, la Universidad de Medicina de Nuevo México. Estamos hablando de un departamento de psiquiatría, estamos hablando de un profesor con numerosos posgrados y publicaciones internacionales. Estamos hablando de una investigación científica que tiene su metodología, y ya vamos a hablar de qué se trata, de la publicación de la misma. Estamos hablando de financiación por parte de la universidad y de otras universidades de este estudio. Estamos hablando de aprobaciones de la FDA, de la Administración de Drogas de Estados Unidos también, y un montón de requisitos formales que son necesarios al momento de exponer y publicar lo que es una investigación científica, académica, y no a ver qué nos parece de tal tema, no una charla de café. Vamos a hablar de ciencia. ¿Pablo? Bueno, por eso, Ainé, lo quería traer a mi amigo Luciano. Ya te das cuenta cómo habla. Entonces es prácticamente, Sí. ahora aparte es químico, tiene letrado para hablar de este tema. ¿Por qué, cómo se podría vincular el DMT con los temas que tocamos nosotros, al menos en mi canal, o en el canal de Luciano, de Buena Onda Visión, el tema del DMT con los aliens? Justamente este prestigioso psiquiatra, Rick Strassman, estaba experimentando con esta molécula del DMT en los años 90, ¿no, Luciano? Sí, y tuvo muchos problemas para que la FDA, que es la Administración de Drogas de Estados Unidos, aprueben, porque no es fácil que venga un psiquiatra, agarre una molécula, la sintetice y diga, che, vamos a experimentar con la gente. Tuvo mucho tiempo, encima con una inyección endovenosa. Entonces requiere todo un estudio, toda una aprobación. No es, siempre Luciano dice, esto no es un pay y un banda, son científicos. Y una vez que aprueban el DMT, Rick Strassman con un conjunto de científicos, colaboradores, todos científicos, empiezan a hacer ensayos con el tema de inyección endovenosa del DMT. ¿Sí? Porque justamente Rick Strassman lo que quiere elaborar es tratar de perfeccionar estas moléculas. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades, como la esquizofrenia, la bipolaridad, muchas enfermedades que está ligada el DMT. Por ejemplo, antes de seguir Strassman, les voy a comentar algo. Hay un paper científico acá en Argentina que trata a las personas esquizofrénicas y a las personas con trastornos mentales, hicieron un análisis de sangre y determinaron que las personas que tienen alteraciones mentales tienen dosis más grandes de DMT en la orina. Inclusive la bufotenina, que es algo parecido al DMT, lo han detectado en orina. Entonces podría pasar que el problema real de los problemas mentales tiene que ver con una alteración exagerada del DMT. ¿Sí? ¿Cómo se estudia cómo se busca en la orina? ¿Se busca específicamente yo voy a un laboratorio y digo, bueno, quiero que me analicen qué cosa, cómo lo pido? ¿Cómo le digo a mi médico, analízame esto? No, yo tengo entendido que ese análisis de DMT es algo muy, muy específico, muy de laboratorio, muy científico y que no está en un gold stand de lo que es análisis laboratorio. Esto es una etapa investigativa. Entonces, ¿qué se descubre en Argentina? Que los que están mal alterados mentalmente tienen exceso de DMT. ¿Sí? Ese es un punto clave. Rick Strassman, en sus investigaciones,
que quería llegar a profundidad para ver cómo él podía resolver el problema mental a través de mejorar o perfeccionar o suprimir el DMT en estas personas. Entonces, ¿qué pasó? Se inyectaron los colaboradores de Rick Strassman, todos científicos, dosis de DMT vía endovenosa para saber sus experiencias, ¿sí? Empezaron a Ujú. intensificar las dosis, hicieron una especie de trascendencia, porque obviamente el DMT está asociado con los chamanes, que tienen trascendencia a través del peyote, a través de la ayahuasca, que también contienen DMT, y Ujú. cuando Strassman se reúne con todo el grupo de colaboradores para sentarse y empezar a hacer el paper científico, el estudio de laboratorio, quedan todos hiper sorprendidos porque en cada experiencia de estas personas científicas, con psiquiatras, profesionales de la salud, toda la mayoría, no todas, la mayoría de esas experiencias tuvieron que ver con abducciones, alienígenas, camillas, lugares tecnológicos, extracción del alma, seres reptilianos y toda la casuística de lo que es la abducción o la presentación del caso de tercer tipo, cuarto tipo, pero en un viaje trascendental. Entonces, claro, los propios científicos y el propio Rick no podía creer lo que estaba hecho. De hecho, lo escribe en su libro. Dice, yo no puedo creer lo que estoy escuchando de los relatos de mis colaboradores. Entonces ahí empieza a haber una asociación con lo que sería el DMT, las adopciones y, digamos, las experiencias en vigilia o en estado de hipnosis, cuando se les somete a la hipnosis, son prácticamente iguales. Entonces, claro, ahí empezamos a darnos cuenta, sí, Luciano. No, quería comentar que oye, yo hablé de una llave, ¿no? Y Pablo habla de un estado trascendental o un estado de conciencia alterada. Los americanos le llaman psicodelia a eso Ujú. y viene de la época de las drogas psicodélicas. Hay otras drogas psicodélicas como el LSD que no produce esto, simplemente el LSD te produce un viaje de colores y qué sé yo. Pero como comentaba Pablo recién, cuando se encara este estudio, que lo encaró, algunos de los pacientes de él eran algunos colaboradores o alumnos o profesionales, como dice Pablo, pero también había un grupo de personas voluntarios a los cuales se le hicieron estudios previos de la capacidad física, que no sean hipertensos, por ejemplo, qué sé yo. Y después, mediante un programa sistemático, se le administraba hasta 3 dosis distintas, incluso se le administraba blancos, que no se le decía qué dosis era, sino que a veces se le administraba un agua, un placebo a efectos de hacer un examen así tipo ciego, ¿no? Claro, Eh, claro. ¿Daba eh, resultados también el examen? no, el peor ni en nada, me perdí de viaje, decían No, no, pero es interesante, te lo pregunto porque es la que le tocó, porque muestra muy interesante, el libro es como un paper científico, pero novelado, donde te explica hasta qué ángulo pone la jeringa, es un poco pesadito en ese sentido, un poco denso, pero es como dice minucioso, Pablo, digamos, es muy bien minucioso, minucioso. muy, habla de todos los pormenores, de todas las variables. Lo que debe hacer realmente un científico es tratar de abarcar todas las variables, sincerarse con ellas, cuáles pudo controlar, cuáles no, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que decía Pablo es que él no es que dice, bueno, esto viene de la ayahuasca y vamos a hacer algún viaje tipo psicodélico, a ver si encontramos seres. No, la finalidad era trabajar sobre el tema tema de tipos psiquiátricos, ¿no? La depresión, ¿cuál era los esquizofrénicos? No recuerdo, creo que son los esquizofrénicos los que viven en distintas realidades o cosas por el estilo, ¿no? Ese era, digamos que la búsqueda era ver a ver qué provecho le podían dar a esta y otras tantas que ensayó, pero este ensayo era básicamente sobre DMT. Ellos querían probar todo este tipo de drogas para ver si podían hacer algo con las personas con algún problema psiquiátrico, ¿no?
La cuestión que se encontró, como decía Pablo, al inyectarlos, y la persona anota todas las reacciones, cómo entran en el viaje, las pulsaciones, todas las variables, y le empiezan a preguntar y le empiezan a relatar lo que ve. Y ahí el tipo se vuelve loco, como comentaba recién Pablo, porque empieza a anotar y a notar Ujú. que las personas entraban como a otra realidad. Y digo como a otra, porque en principio no entendía nada, pero después se da cuenta que efectivamente era otra realidad, se abría la puerta, por eso es una llave, se la llama, cuando querés entrar a un estado de conciencia alterada, vos podés hacerlo por meditación, o te lo pueden hacer por una hipnosis regresiva, un viaje astral es un estado de conciencia alterado, etcétera, etcétera, pero esta es una llave química. Vos podés inducir ese estado con el DMT. Con otras es similar, pero el DMT parece que accede a lo que sería la parte espiritual del ser humano. No solamente vas a poder ver cosas y cosas de colores, sino que te vas a encontrar con seres. ¿No es cierto, Pablo? Exacto, exacto. Entonces, ahí es como, yo siempre digo, es como cuando Colón buscaba ir a dar la vuelta al mundo, pero se encontró con América, que resulta que fue lo más importante, ¿no? Y no buscado para ese viaje, ¿no? Ujú, ujú, Así ujú. que, bueno, continúa Pablo, porque si no yo me largo y no paro. No hay problema, no hay problema. Un Bueno, placer escucharte. sí, la verdad que sí, Luciano cuando habla me encanta, la verdad que... Bueno, ¿qué pasa? Rick queda pasmado con esto. Entonces, claro, consulta con el libro de John Mack, otro investigador, otro profesional de la salud, un psiquiatra, que también en su libro, Abducciones, se encargaba de prácticamente habilitar de que los pacientes que tenían el problema de abducción eran verdaderos, que no fingían, que no encontraban problemas psiquiátricos en los pacientes. Y John Mack en ese libro relata en sus pacientes la experiencia de aducción y toda su casuística, la aducción, la presencia de estas entidades, cómo los aducían, cómo eran los lugares tecnológicos, cómo eran las naves espaciales, cómo procedían esas entidades, sus características. Entonces, cuando Rick Strassman leía el libro de John Mack y veía el estudio que él hizo con sus colaboradores y los ensolapaba y sacaba el DMT, era lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Parece que el DMT es la llave o la evidencia para tratar de entender que estas entidades alienígenas o entidades de otras realidades se manifiestan con el ser humano, podría ser a través de esta sustancia que tiene el hombre adentro, ¿sí? Y ahí empieza todo un gran dilema de por qué nosotros estamos hablando de esto acá, Luciano. Sí, yo quería hablar de las similitudes entre lo que es aducción o contacto y lo que se encuentra con DMT. Digamos, hay diferencias en realidad, pero lo que se parece profundamente es en el ambiente y la mecánica de las cosas. Es como el mismo escenario para todo. Por ejemplo, en lo que es contacto con seres, con DMT, la forma de comunicación predilecta es la telepática con los seres, que suele darse también con las abducciones. Lo que tiene de distinto es que con DMT la mayoría de las experiencias se podían catalogar de positivas, que no encontrás seres malignos, si bien hay uno que le tocó la mala, y no voy a decir acá en el canal lo que le pasó, pero léanlo por favor en el libro porque fue tremendo, a uno de los que se metió y anda a saber por qué se encontró con eso. Pero es como entrar al Gran Buenos Aires, digamos, con un auto y vos los conocés. Vos podés terminar en una zona acomodada y linda, y decir que lindo Buenos Aires, o entrás sin saber y terminás en el medio de una zona donde no te quedan ni las ruedas. Cuando abrís la puerta con el DMT, puede pasar eso. Eh, pero
las experiencias de abducción son en general negativas o disfrazadas de positivas. Abducción o contactismo. Y DMT en general son con seres que ni siquiera te estaban esperando, porque dice que aparece o apareces vos frente a estos seres y los tipos miran y dicen, ¿vos qué haces acá? ¿Qué significa esto? Claro, ¿qué onda? El convidado de piedra. Es como que llamó? aparece. Pero fíjate en qué posición nos deja que ellos pueden acceder a nuestra realidad, pero nosotros somos ciegos, nuestra percepción normal es ciega a esa realidad que existe y que Strassman encontró la llave química para abrir esa puerta. Vuelvo a repetir, hay otras llaves o hay otra forma de abrir esas puertas, que es la hipnosis regresiva, las meditaciones. Ahora te voy a hacer la pregunta mala, voy a ser muy mala con vos, mala. ¿Quiénes son ellos? ¿De quién estamos hablando? Preguntón es ese. Perdóname, Pablo. No, todo bien, todo bien. Qué lindo, hacía mucho que no me decían que era un preguntón, vamos. No, preguntón. No sé si todos tienden a pensar como piensa uno. Uno dice, viste que vos crees que tal cosa, porque yo creo que tal cosa, no porque vos crees. Cuando uno se tira al mar y te encontrás con un tiburón y vos decís, el mar es terrible, está lleno de tiburones. Cuando vos te tirás al mar y vas a encontrar de todo, bueno o malo, vos me decís quiénes son. Es de todo, es otra realidad. Hay bueno, malo, lindo, feo, lo que sea. El tema es, si entrás sin un GPS, te puede ir mal, o bien. Por lo general te va mal. Los que insisten en hurgar a esos sitios vía una hipnosis regresivas mal hechas, lamentablemente tengo que decirlo, es lo que creo yo, esto lo repito. Las meditaciones mal hechas, esas meditaciones comunales mal hechas, o sea, sin saber dónde te metés. Es como meterte en la jaula de leones y vendado, ¿me entendés? Tenés que ir con las herramientas para saber qué hay del otro lado. Porque hay muchas entidades muy malas, hay las buenas, pero hay muy malas que nos conocen muy bien y se aprovechan de nuestras debilidades, se muestran como nosotros queremos verlos y nos engañan. Pero ahí lo largo a Pablo, que de esto sabe una bocha. Dale. ¿No, Pablito? Sí, tal cual. Bueno, termino con el tema de Rick. ¿Y qué pasa? En este ámbito del DMT, de la toma del DMT por vía inyección, se ven otras realidades. Y vamos a tener la palabra otras realidades, en donde se ven seres, entidades, no sabemos si son alienígenas o no, pero son entidades de otras realidades que interactúan con el hombre. ¿Sí? En el año 2020, en la Universidad de Johns Hopkins, un doctor, un neurocientífico, no estamos hablando de un pay un banda, neurocientífico, hizo un estudio de un paper científico en una encuesta a personas que tuvieron experiencia con el ayahuasca o con toma de DMT, no vía inyección, sino inhalación. O sea, las personas que tomaron ayahuasca, peyote, bufo, todo ese tipo de químicos que tienen el DMT. Hizo una encuesta, o sea, detrás de esa encuesta hay una seriedad de una universidad, de un grupo de personas que avalan ese paper científico, porque bueno, no es así nomás hacer un paper. ¿Y qué sale a la luz? Que el 60% de las personas que tuvieron experiencia del DMT vieron entidades, autómatas y de otras realidades más reales que la realidad. Pero hay que dar una salvación, que esto lo apreció mucho Luciano. No aparece en las investigaciones de Rick Strassman de los 90, ni siquiera en este paper científico del 2020, los seres grises, los más comunes que nosotros estamos acostumbrados a verlos. ¿Por qué? Porque el ser gris, el EVE, es el que hace el trabajo sucio, donde se mete la 3D y secuestra a las personas. En ese aspecto no hay otras realidades, es la 3D. Entonces el DMT y la abducción filtran que esas entidades de otras realidades existen
en otra realidad, pero el único que se ve en los relatos de casuística de abducciones es el gris en la 3D. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que muchas de estas entidades alienígenas están en otra realidad y que no pueden llegar a este lugar y utilizan esta mano de obra de estos seres grises que tanto común se ve en lo que sería la casuística ufológica. ¿Sí? ¿De dónde vienen? Bueno, acá está el tema. Cuando los antiguos ancestrales o personas que se dedicaban, chamanes, a tomar este tipo de medicamentos, ayahuasca, peyote, bufotenina, quemaban un sapo y lo inhalaban, ellos tenían experiencias con sus ancestros y con sus espíritus, que arquetípicamente sería lo mismo. O sea que del chamán, con la toma del DMT, ya estaba viendo estas entidades, obviamente disfrazadas de una manera de que el chamán entienda que eran espíritus. En un científico de los años 90, poniéndose DMT, viendo venosa en un laboratorio, no van a venir como espíritus, se van a demostrar como entidades de otras realidades. Entonces la pregunta es, ¿estamos acostumbrados a decir que el alienígena es un ser extraterrestre que viaja con su navecita por todo el universo? ¿O que realmente estas entidades que interactúan con el hombre se manifiestan en otras realidades? Ese es el punto clave de por qué metimos el DMT en la investigación del fenómeno OVNI.